Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es José Retana Vindas. Yo les voy a acompañar durante los próximos minutos para hacer la presentación del capítulo 44, Anatomía de las plantas y transporte de nutrimentos, del curso de Biología General, código 502. Los contenidos que vamos a abordar son características de las monocotiledóneas y dicotiledóneas, los tipos de tejidos y función. Para hablar de monocotiledóneas y dicotiledóneas tenemos que fijarnos en la cantidad de cotiledones que tengan las plantas. De manera que cuando hablamos de monocotiledóneas estamos hablando de que tienen la presencia de solamente un cotiledón. En este grupo podemos encontrar todo lo que son los pastos, los lirios, las palmas, las orquídeas, maíz. Cuando hablamos de dicotiledóneas, vamos a encontrar acá todo lo que son los árboles caducifolios, arbustos y muchas herbáceas. En cuanto a los cotiledones, tenemos que recordarnos que el cotiledón va a ser esa parte del embrión que va a almacenar energía, también va a absorber y va a transferir esa energía para el surgimiento del nuevo vástago, el nuevo brote. En esta imagen que está acá vemos la diferencia de una planta monocotiledónea y una planta dicotiledónea. Como ven, la monocotiledónea solamente tiene una hoja de semilla que emergió de la tierra, y la dicotiledónea tiene dos hojitas de semilla que emergieron de la tierra. Por lo general, estas hojitas o estos cotiledones posteriormente se caen, pero sí le sirven a la planta en sus primeros inicios para hacer fotosíntesis. Las características de las plantas, además de la que habíamos hablado de las semillas, que lo vemos acá como esquemáticamente se representa un cotiledón y dos cotiledones con el embrión que está incluido dentro de la semilla. También podemos diferenciar la mono o dicotiledonia por otras estructuras. Entonces, si hablamos de las flores vamos a ver la forma en que están, en la cantidad de pétalos y sépalos que tiene la flor, las estructuras florales. Entonces, si esas partes florales están en múltiplos de 3 o en tercias, estaríamos hablando de una monocotiledonia. Si por el contrario esas plantas o esas estructuras florales están en cuartetas, quintetas o múltiplos de 4 o 5, estaríamos hablando de una planta dicotiledonia. En cuanto a las hojas, si las hojas tienen una forma que su borde es liso, tienen una venación que es longitudinal o paralela a la hoja, estaríamos en presencia de una monocotiledonia, a diferencia de una dicotiledonia en donde principalmente la venación tiene una forma de red y las hojas no tienen formas muy variadas, por ejemplo, palmeadas o formas ovales. En cuanto a los tallos, cuando hablamos de monocotiledones, todos los tallos tienen una, unas haces vasculares que están distribuidas de una forma dispersa. En cambio, en las dicotiledonias, la distribución de los haces vasculares es muy ordenada, es uniforme y siempre están alrededor del anillo del tallo. En las raíces de las monocotiledonias siempre son una masa fibrosa, y en cambio las raíces de unas dicotiledonias siempre tienen una raíz principal, un eje principal, eh, y no tienen esa manera fibrosa de distribuirse por debajo de la tierra. En esta presentación nos vamos a concentrar en lo que son las plantas fanerógamas. Estas plantas están básicamente constituidas por un eje principal, que está por encima de la tierra, que le llamamos vástago o brote, y es un sistema, ¿verdad? Es todo un sistema de brote, y tenemos lo que está por debajo de la tierra, que sería el sistema de raíz. Para, para desarrollar esta presentación nos concentramos en las angiospermas, que son las plantas con flor. Sin embargo, las fanerógamas también incluyen a las
gimnospermas. En las plantas angiospermas tenemos las células meristemáticas. Estas células meristemáticas van a ser todas estas células que no tienen una diferenciación, y estas no diferenciaciones constituyen meristemos. Entonces, las células meristemáticas, de acuerdo a donde se encuentren, podrían estar formando o meristemos apicales o meristemos laterales. Cuando hablamos de meristemos laterales, estamos hablando de esas partes que están en el extremo de la planta, ya sea en la parte superior, que sería el meristemo apical, o en la parte inferior o en la punta de la raíz, que sería el meristemo radical. Cuando hablamos de los meristemos laterales, también le podemos llamar cambium, y estos meristemos laterales lo que nos va a dar es el engrosamiento tanto de la raíz como del tallo de una planta. En, en las plantas podemos entonces también distinguir los tejidos diferenciados. Entonces, estos ya tienen un grado de especialización. En los tejidos diferenciados vamos a nombrar se clasifican en fundamental, en tejido térmico y en tejido vascular. En este diagramita que está acá, vemos que el mayor tejido, el mayor porcentaje de contenido de tejido se encuentra por el tejido fundamental, es el que está más en abundancia en una planta. También, entonces, aquí en el esquema vemos que el dérmico va a estar presente en contacto con el exterior, con el medio externo de la planta. Y el vascular, que va a ser el que me va a generar todas las posibilidades de transporte de sustancias. El sistema de tejido fundamental, bueno, ya mencionábamos que va a estar presente en muchas de las plantas jóvenes y en mucho porcentaje. Tenemos tres tipos principales de tejido fundamental, que sería el parénquima, colénquima y esclerénquima. Cuando hablamos del parénquima, estamos el parénquima va a ser el que está en mayor abundancia durante el crecimiento primario de las plantas. Tenemos además que dentro de las funciones del tejido parenquimatoso están diferentes funciones, como la de fotosíntesis, almacenamiento y secreción de hormonas. El parénquima tiene diferentes funciones y es el menos diferenciado de todas. Entonces, por ejemplo, ahí se puede transformar el tejido parenquimatoso en una nueva planta incluso. Va a tener, entonces, como hablamos, funciones de captación de energía para producir alimento, tenemos para almacenamiento de azúcar, almidones y para secreción de hormonas. La forma en que este tejido de parénquima tiene en sus células básicamente es la presencia de paredes celulares muy delgadas. Esta es como una característica principal. Son flexibles, también son células que van a estar vivos durante todo su proceso hasta la madurez. Tienen actividades metabólicas muy variadas y tienen la capacidad de dividirse bajo condiciones especiales. Era lo que mencionábamos, de que se podría incluso convertir en formación de nuevos individuos. Tenemos el sistema de tejido fundamental, el colénquima, y cada uno de estos tipos de tejido fundamental tienen presencia de las células que le dan su nombre. Entonces, por ejemplo, el tejido colénquima va a estar constituido de células colénquimatosas. Algunas de las características principales de estas células es que son alargadas,
y que son poligonales. También van a tener paredes de espesor irregular, pero van a ser mucho más gruesas que las células parenquimatosas. Eh, no pueden, generalmente no pueden dividirse. Sí se van a encontrar vivas en la madurez funcional y son un sostén importante para plantas herbáceas, como por ejemplo un apio, en donde el sostenimiento de esos tallos se los da básicamente el colénquimo. El tejido esclerénquimo va a estar constituido de células esclerenquimatosas y dentro de las características principales se encuentra que las paredes secundarias van a ser más gruesas y van a estar endurecidas y van a tener en su componente de pared celular la lignina. Una de las otras características que tienen es que no van a estar vivas en su madurez funcional y sirven de sostén también para el cuerpo. Eh, por ejemplo, en las especies leñosas van a ser un componente principal de la madera. También va a estar presente en fibras, por ejemplo, como el cáñamo y el yute, y en cáscaras de algunos frutos y semillas. En, en el tejido dérmico vamos a tener que, va a ser el tejido y los tipos de célula varían en las plantas, entonces vamos a tener que va a estar presente en herbáceas, tanto como herbáceas como en leñosas, y las herbáceas por lo tanto se van a considerar que tienen un cuerpo suave con tallos flexibles, presentan también crecimiento primario como la lechuga, los frijoles y los pastos, y las leñosas van a tener plantas con tallos y raíces duros y gruesos, la mayoría son perennes y viven muchos años. También presentan crecimiento tanto primario como secundario, como los árboles y los arbustos. El tejido dérmico va a cubrir la planta y hay dos tipos de tejido dérmico. Uno va a ser el epidérmico y el peridérmico. El tejido dérmico va a formar la epidermis, y esta epidermis va a ser una capa celular exterior que cubre las hojas, tallos y raíces de todas las plantas jóvenes. Las células epidérmicas de las hojas y los tallos secretan una cutícula cerosa que es impermeable. Esto le ayuda y trae varios beneficios a las plantas, como reducir la evaporación y proteger la planta contra la invasión de microorganismos patógenos. No va a estar presente esta cutícula en las raíces, ya que las raíces necesitan hacer absorción de nutrientes y de agua, por ejemplo. El sistema dérmico además puede presentar algunas extensiones que se les denomina tricomas. Estos tricomas pueden ser pelos absorbentes para aumentar el área de absorción. También pueden ser eh, pelos que me generen captación y retención de agua. La peridermis va a ser una forma de epidermis de algunas raíces y tallos en plantas leñosas y va a estar muy presente conforme se van haciendo más longevas. Va a estar compuesto por células tuberosas y por el cambium de corcho. El cambium de corcho va a ser un meristemo lateral que da origen a las células tuberosas. Las células tuberosas forman las capas protectoras externas de la corteza. En el diagramilla que habíamos visto antes, vemos aquí este corte que se hace de manera transversal, en donde longitudinalmente se ve la disposición del cambium y del cambium de corcho. En este cambium de corcho entonces se van a producir células diferenciadas tuberosas que van a dar origen a la corteza. El sistema de tejido vascular sería otro de los tejidos diferenciados. Este tejido vascular básicamente lo que nos va a dar es la posibilidad de transportar agua, minerales, azúcares y hormonas a través de la planta. Es un sistema que es continuo y que va desde la raíz al tallo y a la hoja y va a ser presente o va a poder realizar esto por medio de dos tipos de tejidos conductores.
Uno se llama el xilema y el otro se llama el floema. El xilema básicamente lo que no va a hacer es traernos el agua y minerales que están disueltos en las raíces, desde las raíces hasta los brotes. El xilema va a estar conformado principalmente de fibras de esclerénquima que sirven de sostén, y hay dos tipos de células especializadas, las traqueidas y los elementos de vaso. Las angiospermas por general tienen tanto traqueidas como elementos de vaso, y las coníferas solamente tienen traqueidas. Entonces, para hablar un poquito más de estos dos tipos de células, tenemos que las traqueidas van a tener una forma alargada, van a tener los extremos inclinados, y estos extremos se van a traslapar y van a estar conectadas por orificios. En cuanto a los elementos de vaso, van a ser células también tubulares, pero van a ser más cortas en comparación con las traqueidas. Además, van a ser más anchas y van a tener paredes celulares que contienen concavidades. Estas células en su madurez funcional no van a estar vivas. Además, los extremos van a conformar vasos. Sus paredes adyacentes están muy perforadas. Estas paredes que conectan un elemento de vaso con otro, pueden estar muy perforadas o puede ser que no existan, entonces que se vuelva un tubo continuo. El otro tejido vascular sería el floema, y el floema básicamente me va a llevar agua con sustancias disueltas sintetizadas por la planta, como los azúcares, aminoácidos y hormonas. El transporte de las estructuras que la sintetizan hacia las que la utilizan. O sea, esto significa que no solamente van a viajar como lo hacía el xilema de las raíces hacia arriba, digamos hacia el brote, sino que estas pueden ir en cualquier dirección, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. También van a incluir fibras esclerenquimatosas para el sostén, y dos tipos de células, elementos de tubo criboso y células acompañantes. Los elementos de tubo criboso van a estar compuestos por células adyacentes apiladas, extremo con extremo, formando largas cadenas de tubos cribosos. Las células adyacentes tienen placas cribosas, que son poros revestidos de membrana. Están vivos en su madurez funcional, sin embargo generalmente carecen de ribosomas, aparatos de Golgi y núcleo. Las células acompañantes están conectadas a los elementos de tubo criboso por plastodesmos, que son canales llenos de citoplasma. Están vivas en su madurez funcional y nutren y regulan la función de los elementos de tubo criboso. Estas células acompañantes van a ser lo que le dan la vitalidad a los tubos cribosos. Hasta acá sería la presentación. Les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias.